Le invito, hermano, que me acompañe con su Biblia a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1, versículo 18. Cuando usted lo tenga, me dice con un fuerte amén y se pone sobre sus pies. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 18, amén. Y antes, hermanos, de empezar a leer, vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Dios. Te pido, mi Dios, que toda palabra que no sea de bendición, toda palabra que sea mía, Dios, quítala de mis labios el día de hoy, Señor. Que seas tú hablando, Dios, que seas tú el que da la palabra, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En esta hora, Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lo tenemos, hermano, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, hermano. Lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Así, hermano, puede tomar su lugar. Amén. El tema de hoy, hermano, o la predicación se llama ¿adoras a la cruz o al que murió en la cruz? Amén. Amén. ¿Adoras a la cruz o al que murió en la cruz? Amén. Hoy, hermano, en el calendario que tenemos, si usted puede va a su calendario, de hoy dice Día de la Santa Cruz. Amén. Y es un día, hermano, en que muchas personas veneran, adoran, festejan, celebran a la cruz. Amén. Y nosotros predicamos de la cruz, hermano. Nosotros hablamos de la cruz también. Amén. Pero hay una diferencia, hermano, que parece pequeña, pero es extremadamente grande. Amén. Hay hermano, en todo lugar hay médicos muy reconocidos, amén. Cirujanos que tienen un prestigio, hermano, por ser especialistas muy preparados. Por aquellos doctores, hermanos, que han hecho cirugías de una manera que quizás otros médicos no hubieran podido hacer. Han salvado vidas, han hecho cosas que le han llevado a esos doctores ser unas personas altamente reconocidas. En el medio artístico, hermano, en el deporte vemos figuras muy conocidas. Amén. Los hombres saben quién es Messi. Es un jugador muy conocido, hermano. En cualquier área, hermano, de que usted pueda pensar, hay personas que son muy reconocidas. Amén. Pero ¿a quién se exalta, hermanos? ¿O a quién se le reconoce? ¿Se reconoce al doctor por lo que él hace? ¿O se reconoce a los instrumentos por los que usó el médico? Imagínense al doctor que digan, hoy le vamos a entregar el premio al mejor bisturí. No, al doctor. Amén. O a los músicos. Hay músicos, hermanos, que dedican su tiempo para practicar. Gente que se prepara y no le dan el honor a una guitarra. ¿A quién se lo dan? Al que lo está ejecutando, hermano. Y hay mucha gente, hermano, que le está dando el honor a la cruz y no al que murió en esa cruz.
Hermano, pero ¿por qué hablamos de la cruz nosotros? Porque en ese día, hermano, que Jesucristo murió en la cruz, ese día nosotros, hermano, recibimos la salvación por nuestros pecados. Amén. Y cuando referimos, hermano, y llegamos hasta hay cantos que dicen, oh gloriosa cruz. Y no se refiere, hermano, en sí a la cruz, sino a lo que sucedió, hermano, en esa cruz. ¿Qué sucedió en esa cruz, hermano? Jesucristo, hermano, entregó su vida por usted y por mí. Y en esa cruz, hermano, mis pecados y los pecados de usted fueron perdonados. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿adoras a la cruz o al que murió en la cruz? ¿A quién adoramos, hermano? Hoy, el día de hoy, hermano, me tocó pasar por una calle. Hermano, está una fila desde no sé dónde hasta una distancia muy grande, hermano. Hacía un solazo. Eso fue como a las 3 de la tarde. Y me puse a reflexionar y digo, o sea, a esta gente no le preocupa el sol, no le preocupa la hora. Y estaba así, hermano. Y hoy, hermano, que anunciamos que íbamos a tener vigilia, hermano, yo dije, va a estar así, porque la gente quiere estar en la presencia de Dios. Los hermanos hasta van a traer invitados, y hoy vamos a tener que pedir rentar sillas. ¿Por qué? Porque no vamos a caber. Oh, hermano, casi les andamos rogando a los hermanos, ¿va a venir? Hermano, ¿por qué, hermano? Porque a veces, hermano, cuando no tenemos el temor del Señor, hermano, servimos y adoramos cualquier cosa. Amén. Y cuando adoramos a Jesucristo, hermano, aquel que murió por nosotros, hermano, nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros. Amén. Pero ¿qué hizo Jesús, hermano? Se entregó por amor hacia nosotros. Amén. Y allí, hermano, dice en el 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquellos que no sirven a Jesús, hermano, se les hace que servir a Cristo, eso es de locos. Amén. Para aquellos, hermanos, que no conocen lo que Jesucristo hizo en la cruz, piensan que lo que Jesús hizo es una locura. Que venir a la iglesia es de locos. Esos están locos, son unos fanáticos. No quieren salir de ahí, de la iglesia. No quieren salir. No quieren salir de la iglesia. Pueden pasar si quieren. Entonces, ¿pero qué más dice, hermano? Dice, pero a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan, hermano? Esto es a nosotros. Es poder de Dios. A los que se pierden, hermano, la cruz o el sacrificio que se hizo en esa cruz es una locura. Es algo que ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Ahí voy cada 8 días con eso lo hago. Hay gente que le molesta, hermano, que tengamos servicios martes y que todavía tengamos servicio los viernes. Y ay, si se les ocurre a la pastora decir que vamos a tener vigilia. ¿Para qué tanto? Hermano, usted coma nomás una vez por semana. Usted hasta se enoja si no está la comida servida. Amén. Hermano, nuestra alma necesita ser alimentada. Nuestra alma necesita, hermano, recibir el alimento espiritual, hermano. Porque si no nos alimentamos físicamente, hermano, ¿qué nos va a pasar? Empezamos a sentirnos mal. Lo primerito que pasa, hermano, cuando usted no come, ¿qué pasa? Le duele la cabeza. Yo, porque a mí a veces se me pasa a comer por andar haciendo otras cosas y la cabeza es lo primero. Y luego llega alguien y te habla y estás de mal humor. No te concentras. Dices cosas que no tienes que decir. ¿Por qué? Porque no tienes el alimento físico. Y eso mismo pasa en el espíritu, hermano. Cuando usted no se alimenta espiritualmente, usted no va a actuar como tiene que actuar. Usted va a decir cosas que no tiene que decirlas. ¿Pero por qué lo va a hacer, hermano? Porque está débil espiritualmente. Por eso es importante, hermano, que nosotros busquemos la presencia de Dios.
Pero para los que se están perdiendo, hermano, es una locura. Pero para los que se salvan, para los que nos salvamos, digamos, hermano, a nosotros es poder de Dios. La cruz, hermano, para nosotros es poder de Dios, porque ahí, en esa cruz, hermano, Jesucristo venció la muerte, y en ese día, hermano, sus pecados y los míos fueron crucificados. Aleluya. Amén. Oh, hermano, qué maravilloso es el Señor. Amén. Mire, hermano, allí atrásitito, unas 4 o 5 hojas, acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Ahí donde estábamos, unas 4 o 5 hojas más aproximadamente. No está muy retirado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 8, versículo 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Romanos 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, hermano: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Si estamos ahí, hermanos. Si no lo he encontrado, dígame, hermano, espéreme, hermano, espéreme. Y yo lo espero, no se preocupe, hermano. Acabo, hoy es vigilia, tenemos hasta que amanezca. y nadie nos va a cargar, ¿verdad? Hermanos, Romanos 8:3, ¿lo tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, ¿por cuanto era qué? Débil por la carne. La ley era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿y a causa de qué? ¿Por qué envió Dios a su Hijo? Por causa del pecado. Condenó al pecado, ¿en qué? En la carne, hermano. No podíamos salvarnos, hermano, a causa de la carne. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos carne. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que la carne quiere, pues carne, amén. Quiere hacer lo que la carne le gusta. A la carne le gusta hacer pecado. Y si usted deja que le da deleite a la carne, no, la carne nunca la va a llenar. Amén. A la carne no le gusta el espíritu, hermano, no le gusta lo espiritual. A la carne le gusta hacer un montón de cosas, y esas cosas que le ofenden a Dios. Pero el espíritu, hermano, dice la Biblia que los que son espirituales, las cosas del espíritu procuran. Amén. Entonces era imposible, porque lo que era imposible para la ley, amén, por medio de la ley, hermano, era imposible que usted y yo pudiéramos tener salvación. Imposible, hermano, podernos salvar por nuestras propias cuentas. Dios tuvo que enviar a Jesucristo para morir por ti y para morir por mí. Y mire, hermano, denle una hoja para atrás a Romanos 7, versículo 15. Ahí una hoja para atrás, nada más una hoja. Romanos 7, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice el 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Mucha gente, hermanos, que roba, que mata, que se droga, que toma alcohol, que hace cosas, hermanos, que son pecado. Cuando las hacen, mucha gente ha dicho: es que yo no quiero hacer esto, es que de verdad yo no quiero, pero lo hacen. Amén. Hermano, no le entendí muy bien lo que dice el 16. Y si lo que hago no quiero, esto hago, ¿apruebo que la ley es buena? Amén. Es lo que le estoy diciendo.
Amén. Y si lo que no quiero, ¿usted quiere pecar, hermano? ¿Es su intención pecar? Es lo que no quiero, esto hago. Amén. Apruebo que la ley es buena, hermano. Una ley son reglas, hermano. Amén. Son reglas. Amén. Los que tienen hijos, hermano, los que tenemos hijos, usted le pone leyes a sus hijos, ¿verdad? No quiero, no, tienes prohibido gritarme, tienes prohibido hacer esto. Debido, hermano, a que pecamos, la ley es buena. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, hermano, a estar en corrección. Entonces esto se refiere a la ley de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. La ley es buena. Está hablando en el Antiguo Testamento, hermano, y antes de que viniera el sacrificio de Jesucristo, estábamos bajo la ley de Moisés, hermano. Y esa ley era bien dura. Amén. Entonces, la ley de Moisés que fue establecida por Dios, hermano, esta ley vienen muchos mandamientos: no matarás, no robarás, entonces mucha gente dice la misma palabra, hermano, que no había ni uno solo que pudiera cumplir la ley, porque cumplían 8 mandamientos y quebrantaban uno, y al quebrantar un mandamiento quebrantabas totalmente todos. Entonces, hermano, aquí habla de 2 cosas: de que cuando pecamos, hermano, aunque lo hacemos, pero lo hacemos aunque no queramos, hermano, porque somos gente pecadora. Y debido, hermano, a que pecamos, aprobamos que la ley es buena, que es necesario tener la ley de Dios. Pero, hermano, aún la misma ley, hermano, no podía salvarnos a nosotros. La ley es para tener control, hermano, para nosotros tener obediencia delante del Señor, lo más que podamos. Pero esa ley no podía, hermano, limpiarnos de los pecados. Amén. Porque la ley, hermano, en el Antiguo Testamento, tú pecabas y tú tenías que pagar por ese pecado. Y había, hermano, las leyes establecidas y el castigo que ibas a recibir. Y decía ojo por ojo, diente por diente. Si tú llegabas y le golpeabas a un hombre y le golpeabas el ojo, ese iba a ser tu castigo. La misma cosa que tú hacías, esa misma cosa te hacía. Por eso cuando Jesucristo dijo: tú has oído decir ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amarás a tus enemigos. Y la gente decía: ¿cómo? ¿Cómo voy a orar por los que me hacen daño? Amén. Pero Jesucristo vino, hermano, a morir para salvarnos. Mire, hermano, acompáñeme a la primera carta de Pedro. Está casi al final, antes de llegar a Apocalipsis, casi. Un poquito antes de Juan. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Primera de Pedro 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios, hermano: porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. Jesucristo padeció por los pecados, pero solamente lo hizo una sola vez y solamente lo hará. Bueno, ya no lo va a hacer más veces porque ya lo hizo, perdón. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo, hermano? Cristo. ¿Y los injustos? Nosotros. Ay, gloria a Dios que lo sabe, amén. Y dice, hermano, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Hermano, si Jesucristo no hubiera padecido, Dios no nos hubiera podido llevar delante de Dios. Amén. Y dice, hermano, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, fuera necesario que Jesucristo hubiera muerto por los pecados de nosotros. El justo murió por los injustos. Eso fue, hermano, el sacrificio de Jesús. Morir por nosotros los pecadores. No merecíamos, hermano, que Dios muriera por nosotros. Y a eso se le llama gracia. Y así demostró Dios su amor para con nosotros. Amén. Entonces, hermano, no podíamos salvarnos nosotros mismos. Amén.
Acompáñenme, hermano, para atrás, bien poquito para atrás, está Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 14. ¿Lo tenemos, hermano? Hebreos 10, 14. Dice la palabra de Dios, hermano, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda, hermano? La sangre de Jesús. Amén. ¿Qué dice que hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, dice el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando tú vienes a Jesús, no importa lo que tú hiciste en tu pasado, nunca más el Señor se va a acordar de tus pecados. Aunque la gente sí se acuerde y te diga, ¿te acuerdas lo que hiciste? Si yo y tú andábamos ahí. ¿No te acuerdas si juntos andábamos haciendo ahí? Acuérdate. Le digo, sí, pero el Señor ya se olvidó. Amén. Y hermano, qué maravillosa es la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz. ¿No es maravilloso, hermano? No importa, hermanos, que la gente le recuerde su pasado. En Cristo Jesús, hermano, Él ya no se acuerda. Pero hay una condición para esto. Tiene usted que tener a Jesucristo en su corazón. Amén. Y dice, hermano, el 18, pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Usted ya no puede pagar por sus pecados porque ya se pagó. Amén. Ya está pagado. Ya solo disfrute de la presencia de Dios. No tiene que hacer nada, hermano, usted. No tiene que sacrificarse haciendo cosas. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por usted y por mí. Qué maravilloso, dice el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Oh, hermano, ¿y teniendo qué? Libertad. Somos libres gracias a la sangre de Jesús. Ya no hay más pecados, hermanos, que nos cubran. Gracias a que Jesucristo nos dio libertad. Pero hay algo, hermano, bien importante que el Señor quiere que cuidemos. Esa libertad. ¿Qué hacemos con la libertad que Dios nos ha dado? Amén. Sabemos que Dios ya nos perdonó, que el Señor ya nunca se acuerda de nuestros pecados, y mucha gente piensa que gracias o que debido a que nos perdonó, ay, ya me perdonó, vamos a seguir. Yo recuerdo, hermano, cuando era un niño, yo iba delante de un sacerdote y me confesaba. Y terminando de confesarme, ahora sí, vamos de nuevo. Hermano, ¿qué caso tiene, hermano? Eso es como jugar con Dios, ¿no? Amén. Pero cuando Jesucristo entra a tu vida y a tu corazón y tú te arrepientes, tú tienes que tener un cambio. Porque si solamente te sientes mal, como ya lo leímos, que cuando pecamos, lo hacemos, no queremos pecar, pero lo hacemos, y te arrepientes delante del Señor, y terminando de ahí lo vuelves a hacer, a eso se le llama remordimiento. Y no se le llama arrepentimiento. Con esto, hermano, no quiere decir que no vamos a fallar. No, vamos a fallarle a Dios muchas veces, hermano. Pero, hermano, hay mucha gente que usa la libertad que Dios le ha dado para hacer y deshacer muchas cosas. No, si Dios ya pagó todo, mira, ya me dio su salvación,
Ya no se acuerda, ya puedo hacer lo que yo quiera. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos. A eso se le llama libertinaje. Cuando usas tu libertad que te dio Dios, ¿para qué, hermano? Para practicar el pecado. Mira, hermano, regresemos, hermano, a la primera carta de Corintios, capítulo 8. Amén. Primera de Corintios, vamos para atrás, hermano. Capítulo 8, versículo 1. Un día, hermano, le preguntaron al Señor Jesucristo: Señor, ¿en qué mandamiento se resume la ley? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no lo vas a matar, no le vas a hacer daño. Amén. Y para Dios es bien importante, hermano, que cuidemos a nuestro prójimo. El prójimo, hermano, nuestros hermanos, nuestra gente a nuestro alrededor es tan importante para Dios, hermano, que el Señor nos demanda que los cuidemos. ¿Amén? Y muchas de las veces, hermano, por nuestro testimonio, nuestra actitud que tenemos, dañamos, hermano, a los demás, y el Señor nos puede reclamar esas cosas. Y mucha gente usa su libertad y viene a ser tropezadero, hermano, para la gente que apenas está empezando en el camino de Dios. Amén. Dice el 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol Pablo, hermano, les mandó una carta a los Corintios, pero fíjese cómo empieza. En cuanto a lo sacrificado, esta palabra en cuanto quiere decir, hermano, que a él le mandaron una carta. Porque el apóstol Pablo, hermano, le mandaban cartas preguntándole cosas, o le mandaban cartas informándole lo que andaban haciendo los demás. Y después el apóstol Pablo les mandó, esta fue su primera carta que les mandó a los Corintios. Y después, hermano, le volvieron a mandar otra carta al apóstol Pablo y les volvió a mandar otra carta, que es la segunda carta, a los Corintios. Hermano, entonces, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos. La gente ya sabía, hermano. La gente ya sabía que no debía andar haciendo esas cosas. Pero la gente buscaba que el apóstol Pablo les dijera: ¿cómo ves? ¿Sí podemos o no podemos hacer esto? Amén. Y muchas de las veces así estamos, hermano, como cristianos. O le preguntan al pastor o a los líderes: oye, hermano, yo sí puedo hacer esto, ¿será bueno o será malo? ¿O qué tanto puedo hacer que no sea pecado? ¿Qué tanto puedo ver? ¿Qué tanto puedo escuchar? Hay muchas preguntas, hermano, que se le hacen a los pastores, a las iglesias. ¿Es bueno escuchar música del mundo? ¿Es bueno ir a ese lugar? ¿Es bueno si voy a este lugar? ¿Es bueno si como esto? Nos hacemos muchas preguntas, hermano. Una vez, hermano, en una empresa, el dueño quería contratar a un chofer, como el hermano Cruz, ¿verdad? Que maneja camiones. Y le hizo la prueba a 4 aspirantes. Y dijo y le preguntó: imagínate que vas en un barranco, a la orilla de un barranco. ¿Qué tan cerquita puedes pasar de la orilla del barranco y no caerte? Dijo: no, yo puedo pasar a medio metro, yo la hago. Pero lo hacían para presumir. Y pasó el segundo: ¿tú? Dijo: no, yo a 30 centímetros soy capaz de pasar y no me caigo. Y dijo uno tercero, todavía más valiente que los demás: yo a 10 centímetros puedo pasar y no me caigo. Y el cuarto: ¿y tú? Dijo: no, yo lo más retirado posible paso del barranco. Y dijo: tú estás contratado. Porque la gente, hermano, entre más se acerca al peligro, es muy probable, hermano, que esos se vayan a caer. Y mucha de la gente, hermano, quiere preguntar: ¿qué tanto puedo hacer para no pecar?
¿Qué tanto puedo escuchar? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto puedo tocar, probar? Que no sea pecado. Lo menos que puedas, hermano. Amén. Y la gente, hay mucha gente que quiere vivir en la orilla, hermano. Quieren hacer cosas del mundo, hermano, sin sentir la culpa del pecado. Y no podemos vivir así, hermano. Viviendo al límite, amén. Como leímos o hemos visto en lecciones pasadas, o sí somos, hermano, o no somos, no podemos vivir en medio. Amén. Y mucha gente, hermano, quiere hacer. ¿Qué tanto puedo hacer? No, hermano. Tenemos que alejarnos lo más que podamos del pecado. No se arriesgue a estar en la orilla. No juegue con fuego. Porque el que juega con fuego, dice un dicho, se quema. Y es muy bueno el dicho. Amén. Una vez, hermano, había una jovencita. Ven, aquí tenemos jóvenes. Y le dijo a su papá: papá, ¿me dejas ir a un baile? No voy a hacer nada, nomás es que me invitaron, es una fiesta. No me va a pasar nada. Mira, voy a estar sentada. Si me invitan cerveza, voy a decir que no. Sí, o sea, no voy a hacer nada. Le dijo: sí, hija, pero mira, antes quiero que me acompañes a mi trabajo. Él era minero, él trabajaba en las minas, ¿verdad? Dijo: pero te quiero hacer un regalo. Le compró un vestido blanco, bonito, precioso. Y la niña estaba bien contenta. Pero antes acompáñame al trabajo. Nomás acompáñame, no vamos a trabajar, nomás quiero dar una vuelta por el trabajo. Llegaron a la mina, hermanos, y entre los trabajadores que andaban ahí, pues saltaba polvito y todo. Salió de allí y el vestido ya no era blanco, ya estaba opaco. No se puso a trabajar, no se puso a hacer nada, solamente estuvo. ¿Y qué pasó? Su vestido se contaminó. Y hermano, y a veces estamos o queremos ir a lugares con la excusa de que no voy a hacer nada. Pero podemos contaminarnos, hermano. ¿Por qué? Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermano, dice aquí, hermano, que sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento no envanece. El conocimiento envanece, perdón. Pero el amor edifica. ¿El amor qué hace? Edifica. ¿Qué es edificar, hermano? Construye, fortalece, levanta. Amén. Y dice el 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay gente que dice: no, se la creen que todo se la sabe. Y por eso deciden hacer cosas, hermano. Pero realmente no sabe nada. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? Amén. ¿Dios lo conoce a usted? ¿Cómo nos va a conocer Dios, hermano? Obedeciéndole. Amén. Yo puedo decir: yo amo a Dios. Y Dios va a decir: pues no, yo no sé quién eres. Porque hace todo lo que me molesta. Todo lo que no me gusta, tú lo haces. Dios nos pudiera decir eso. Qué terrible, ¿verdad? Que yo le diga a Dios: te amo, Dios. Y que Dios me diga: ¿de veras? Pues si ni me obedeces. El que ama a Dios, hermano, Dios lo conoce. Dice el 4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Hermano, de nada nos sirve que tú seas muy sabio, que seas muy estudiado. Si tú no tienes amor, de nada te sirve. Amén. Aquí el Señor empieza a hablarnos del amor. Pero el amor, ¿a qué, hermano? El amor hacia el prójimo. Amén. Y en ese tiempo, hermano, los corintios vivían en un tiempo donde, aparte de haber una iglesia dedicada a Jesucristo, había iglesias, hermano, dedicadas a muchos dioses. Tenían el dios del sol y tenían sus iglesias donde tenían la figura del sol y le hacían honores al sol. Adoraban a la luna, hermano, y adoraban una infinidad y cantidad de dioses. Y a todos esos se les llama ídolos. Todo aquello que forma el primer lugar en tu corazón, eso es un ídolo. Amén. Y la gente, hermano, sacrificaba animales para esos ídolos.
Amén. ¿Y saben qué hacían, hermano? En aquel tiempo se quemaba ese animal. Y otra parte, hermano, se la comían los que hacían el sacrificio, y otra parte la vendían a las carnicerías. Era un negocio, hermano. Hacían eso. Amén. Entonces, el apóstol Pablo los reprende a ellos y les dice acerca de que si era bueno comer lo que se había sacrificado a los otros dioses o no era bueno. Dice el 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pues ahí está hablando que hay muchos dioses, amén. Los dioses del cielo, la luna, las estrellas, o en la tierra, hermano. Dice el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Puede haber muchos dioses, hermano, muchos ídolos que la gente alaba, celebra, pero nosotros tenemos a un Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y esta práctica, hermano, de dedicarle comida a un ídolo, ¿usted cree que se está haciendo el día de hoy? Amén. Hoy yo mire mucha gente con un topper ahí, dedicado, hermano, a ese animal o esa comida en honor a ese ídolo. Amén. Porque se adora, hermano, a la madera en vez de al que murió en una cruz. Y dice, hermano, el 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué dice? No en todos hay este conocimiento. No todos saben, hermano, sobre los ídolos. Amén. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mire, hermano, no perdamos ahí donde estamos en 1 Corintios. Amén. Y acompáñenme a Romanos. Allá atrásito de Corintios está Romanos. Romanos 14, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. ¿A causa de qué, hermano? De la comida. Porque hay muchos hermanos, o supuestos hermanos, que andan en esas comidas. Amén. Y dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Oh, hermano. El Señor, hermano, primeramente quiere evitar que estemos en esos lugares. Amén. Pero ¿por qué, hermano? Dice que hay muchos que no tienen el conocimiento, hermano. Hay mucha gente que apenas empieza en el camino del Señor y todavía, hermano, anda o hacen ciertas cosas, hermano. No podemos juzgarlos. Amén. Porque a su tiempo, hermano, escucharán y entenderán lo que dice la palabra del Señor. Pero esta palabra es para nosotros, hermano. Los que ya entendemos o tenemos un cierto conocimiento, que debemos de cuidar al prójimo. Amén. Y para Dios es tan importante, hermano, cuidar al prójimo, que Dios nos puede demandar, que si por causa de nosotros se pierden los prójimos. Amén. Y dice, hermano, dice el 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad
Hablamos de libertad, hermano. Que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? 1 Corintios 8, 9. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero Para los débiles. para los débiles. ¿Cuántos somos libres, hermano? Amén. Amén. Hay mucha gente que usa la libertad y solamente hace tropezar a los débiles. Porque hay gente, hermano, que por lo que tú haces y lo que yo hago, hermano, puede alejarse del Señor. Amén. Y dice el 10, hermano, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Amén. Aquel que profesa ser cristiano, aquel que publicas en Facebook que eres cristiano, que Cristo vive. Hasta, bueno, yo en una camioneta tenemos, Dios es la guía de mi camino. A veces hasta en la camioneta tenemos stickers, hermano. Supuestamente tenemos conocimiento, hermano. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ¿qué? De ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Si a ti te ve haciendo cosas, no van a decir, pues si el pastor lo hace, pues yo también. Amén. Mucha gente se enoja con nosotros, hermano, porque no hacemos cosas del mundo. Y es preferible, hermano, que sepan que nosotros vamos a honrar a Dios a que nos vean haciendo de todo, hermano. Van a decir, pues, entonces, ¿sí pueden o no pueden? A mí me han preguntado eso una vez. Oye, ¿ustedes qué? O sea, me confunden. O sea, ¿sí pueden o no pueden? Pero díganme, porque pues yo no sé. Y se confunde la gente, hermano, porque no, o somos de Dios, hermano, o no somos, pero no podemos hacer una mezcla de las cosas. Y luego dice, hermano, el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Por culpa de quién, hermano? Tú que ya sabes. Y aquí hay algo muy importante que hacer, hermano. Hay personas que dicen, a mí no me importa lo que diga la demás gente. Y está correcto. Amén. Pero aquí hay una excepción, hermano. Cuando tú decidas seguir a Cristo, cuando tú decidas hacer las cosas buenas que le agradan a Dios, que no te importe lo que diga la gente. Si tú has decidido dejar el pecado, dejar el mundo y seguir a Cristo, no importa, hermano, que te amenacen con dejarte, que te amenacen con quitarte las herencias, que te amenacen con que ya no te van a hablar más, que no te importe lo que diga la gente. Ahí sí, hermano, aplica eso. Amén. Pero si, hermano, tú dices, a mí no me importa lo que diga la gente porque andas haciendo pecado, ahí sí ten cuidado. Ahí sí ten cuidado. Amén. A mí no me importa de veras, hermano, que la gente hable de mí. O si le caigo mal a la gente por predicar. Porque al que quiero agradar es a Cristo. Amén. Y todos vamos a ser tentados o quizás, hermano, expuestos en este tipo de situaciones. No, dice que aleluya. Oye, ya me dijeron que andas yendo ahí con los aleluyas. No. Yo nomás fui porque iban a hacer una comida y dicen que ahí cocinan rico. Amén. No, hermano. ¿Importa el testimonio o no importa, hermano? Por eso le digo, si usted decide seguir a Cristo, que digan lo que digan. Pero si usted, hermano, dice que a mí me importa lo que diga la gente, y por causa de esa actitud de nosotros, hermanos, se pierden nuestros hermanos débiles, el Señor, no, fíjese, por nuestra culpa se perderá el hermano porque en Cristo murió. Cristo murió por usted, hermano, por usted y por usted, por todos nosotros murió Cristo. Amén. Y vale tanto, hermano, esa alma para Cristo, hermano, que el Señor dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le fuera que se atase una piedra de molino y lo aventaran al mar. Mejor le fuera, hermano. Porque Dios ama a sus hijos. Dios ama a su creación. Y Cristo pagó un precio tan grande para que usted y yo vengamos y hacer lo que queramos y se pierda la gente, hermano. El diablo, hermano, el diablo es nuestro enemigo número 1.
Y echa gente fuera, pero también los mismos cristianos echan fuera a cristianos. Y eso pasa en las iglesias, hermano. Hay gente que nomás está a ver qué ve. Y hasta se ponen en las puertas así y trajeado. Wow. A mí me encanta ponerme traje, pero ahorita hace mucho calor. Pero hay gente, hermano, que da apariencia de piedad, apariencia de religiosidad, de santidad, pero nomás están a ver qué ven. A ver cómo vino vestido el hermano, la hermana. A ver qué hacen, hermano. Y la misma gente echa fuera, hermano, por quien murió Cristo. Y eso Dios nos lo va a demandar a nosotros, hermano. Amemos a la gente, hermano. Amemos a aquel que pecó, hermano, antes de que usted decir, oh Señor, hoy me enteré que el hermano pecó. Levántalo, Señor. Dale fuerzas. Oh Señor, y oremos por la gente que ya no viene, hermano, por algo no viene. Claro, hermano, que queremos que se llene aquí, pero antes, hermano, de nosotros mismos echarlos para afuera. Oremos por ellos, hermano. Y dice, hermano, el 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién? Contra Cristo pecáis, santo Dios. Yo no quiero pecar contra Dios. Amén. Contra Cristo pecáis. Ahí, hermano, acompañe, ahí mismo estamos en el 8:12, vamos al 10:18. Una hoja, nomás. 10:18. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Los ídolos no son nada, hermano. No tienen poder, dice la palabra de Dios, para hacer bien ni para hacer mal. Dice, hermano, el 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Yo no quiero una comida, hermano, sinceramente, sacrificada a los demonios, aunque esté bien buena. La verdad yo no la quiero. Aunque no sea nada, pero prefiero, hermano, no comerme eso. Amén. Y dice, hermano, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. Oh, hermano, qué fuerte todo eso. Que si la comida es sacrificio para los ídolos, ¿verdad? Y no lo debemos de comer, pero aunque oremos por ella, no la todavía. Bueno, la palabra del Señor responde a esa pregunta, hermano. Amén. Hay una excepción solamente. Dice la palabra de Dios que si te invitan a comer a un lugar, no preguntes qué es, ¿verdad? Por conciencia de aquel que lo está sirviendo, bendícela y cómela. Pero si tú sabes qué es, por conciencia de aquel que te la está dando, no te la comas. Y en este tiempo, hermano, ¿a poco no sabemos qué es lo que nos están sirviendo? Sí. Amén. En otras culturas, hermanos, sacrifican otro tipo de comida a los ídolos y te lo ponen en la mesa y tú no sabes que eso se lo sacrificaron a los ídolos o a algún santo, algún por ahí. Ora, no digas nada, o sea, ora y cómete, porque al final de cuentas lo que comemos, dice la Biblia, va a dar al drenaje por allá. Eso dice la Biblia. Pero si ya sabemos lo que es, aquí en Guanaldama o en México es muy fácil saber, hermano, qué comida está en la mesa. Y hasta ellos mismos dicen, ¿no quieres? Y te dicen el nombre. Pero cuando te dicen, no, aquí tengo asadito de la boda de anoche. Oh, está bien. Amén. Pero, hermano, nosotros sabemos lo que es, hermano. Y dice, hermano, ahí, ¿en cuál nos quedamos? En el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice el 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oh, hermano, ¿a pocos nos creemos más inteligentes que Dios?
exagerados son ahí. Ay, no, hermanos, seremos más inteligentes que Dios, más sabios que Él. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Usted ha visto una persona celosa, hermano? ¿De esos celos tóxicos feos? Es algo terrible eso, hermano. Amén. Pero eso es otro tema también. Pero Dios es un Dios celoso, hermano. Un Dios que no le agrada, hermano, nada. Cuando usted, su hijo, porque murió, usted cual derramó la sangre, hermano, decide hacer lo que Dios no quiere que haga. Amén. Los que están casados, o sea, estarían de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Cruz, que la hermana Susi tuviera ahí un hombre diciéndole cosas bonitas. ¿Qué sentiría, hermano? ¿O estuviera de acuerdo? No, pues el único que tiene que decirle cosas a esta es su esposo. Amén. Y nosotros dice la palabra que somos la novia, su esposa. Hermano, ¿tú crees que Dios no le dan celos? ¿Se molesta porque sus hijos, nosotros estamos en las cosas del mundo? El Señor se pone celoso y Dios es un Dios de poder, hermano. Y Él quiere, hermano, que nosotros estemos con Él, que nosotros estemos en obediencia. Y vayamos otra vez, hermano, al 8. Primera de Corintios 8. El 12. Amén. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Hermano, cuando tú eres de mal testimonio a tu prójimo, estás pecando directamente con Jesús. Y fíjese lo que dice el 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dijo Pablo? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano, a dejar de andar haciendo cosas por amor a nuestros hermanos? No, allá él, pues si él piensa mal, que piense mal. ¿A mí qué me importa? Pues él y sus loqueras. No, hermano, es que yo no puedo contribuir a que mis hermanos o las hermanas piensen mal de mí, hermano. Todo lo que hacemos, hermano, sabemos, hermano, que no es malo. Amén. Y por eso las iglesias tienen reglas, por eso las instituciones se llevan iglesias, hermano. ¿Por qué? Para evitar, hermano, conflictos y evitar problemas. Amén. Por eso son las leyes de Dios, hermano. Y mucha gente, hermano, tiene libertad, pero usa su libertad para andar haciendo muchas cosas. Y después, hermano, cuando les predicamos, le decimos, hey, te invitamos a la iglesia. Dicen, pues si ahí va el hermano Jera, ¿para estar como él? No, hombre. Si ya los he visto ahí en el Face, o así que predican y todo, y acá lo miro que anda comiendo con todos. Ahí lo vi formado, con su olla. Mejor lo hago yo. No le digo a mi mamá que lo haga, que lo hace bien bueno. ¿Qué puedo decir yo, verdad? Pero hermanos, hay que cuidar el testimonio, hermano. Y hay que cuidar a los hermanos, a los que apenas empiezan. Usted sirva a Cristo, no importa lo que le digan. Pero cuidemos lo que hagamos, hermano. Y dijo el apóstol Pablo, si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, nunca coma carne, jamás. Él estaba dispuesto a cuidar a aquel por el cual murió, Jesucristo. Amén. Dice que una vez estuve en una iglesia, hermano, en la que por regla, ¿verdad? Teníamos que usar corbata y camisa larga. Y yo no me enojé, yo dije, está bien, o sea, yo voy a ser obediente. ¿Qué me cuesta a mí ponerme una corbatita, hermano? ¿Una camisa? ¿Me cuesta? No. Hasta me sentía más elegante. Amén. Pero, hermano, muchas de las cosas que muchas veces, aún en las iglesias, hermano,
se hacen es para, hermano, para llevar un orden, hermano, y evitar que el diablo se aproveche. Porque la corbata no te va a salvar, no me va a salvar un traje, hermano, una falda no me va a salvar. ¿Pero por qué se hace, hermano? Para cuidar a los demás. Si mi forma de actuar, hermano, provoca algo y que un hermano se pierda, contra Cristo estoy pecando. Por eso, hermano, si un día la pastora, el pastor le dice, hermano o hermana, le encargo un poquito, a ver si puede traerse una faldita, hermano, a ver si puede traerse una camisa, hermano, o cualquier cosa, hermano, que usted no se enoje. Usted diga, ok, voy a ser obediente. ¿Por qué? Porque no quiero pecar contra Cristo. Amén. Para evitar, hermano, y así, hermano, esa alma que apenas empieza, va a llegar un momento en que ya va a crecer maduro y el reino de Dios se va a extender. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. La cruz, hermano, fue el lugar donde Cristo murió. Derramó su sangre por usted, derramó su sangre por mí, por amor hacia nosotros. Amén. Y algo tan hermoso que vimos, hermano, es que nuestros pecados, sin importar lo que hayamos hecho, el Señor los perdona. Pero solamente con una condición, dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, esa condenación se borra. Amén. No tienes que hacer nada, ni irte de rodillas hasta no sé dónde, ni hacer muchos. No, solo tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Amén. Y antes, hermano, de pasar a lo que sigue, yo quiero preguntarles a ustedes: ¿habrá alguien aquí, hermanos, joven, adulto, que no haya aceptado a Jesucristo en su corazón? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer el día de hoy? Si alguien quiere aceptar a Jesucristo, nomás levánteme la mano, hacemos una oración y listo. Jesucristo entra al corazón y no es mágico, no es mágico. Jesucristo entra y no quiere decir que ya pienso puras cosas bonitas, no, sino que le damos la oportunidad a que Jesucristo entre a nuestro corazón y Él empieza a trabajar. Y Él es el que nos dice qué hacer. Pero si hacemos esta oración, hermano, nuestro nombre se anota en el libro de la vida. Sí, Y el día que mueras, se va a abrir ese libro y tu nombre va a estar ahí. Y si está tu nombre ahí, Dios te va a decir, pásale. Pero si no se encuentra tu nombre, te van a mandar a un lugar de tormento. Amén. Entonces, hermano, yo no los conozco a todos, ¿verdad? Los he visto un poquito. Entonces, aquí, hermano, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón? Que no lo haya hecho, sea niño, joven, adulto. Solo es cuestión de levantar la mano y oramos. Amén. ¿No, hermanos? Bueno, hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a siempre tener presente el sacrificio de la cruz. Amén. Y que nos ayude, hermano, a cada día ser mejores hijos de Él. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por morir en esa cruz, por derramar tu sangre, mi Señor, por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tú derramaste tu sangre por mí, Señor. Lo entregaste todo, aún siendo un pecador, Señor. Tú moriste por mis pecados. Gracias, Señor. Pero ayúdame, Señor, a no usar esa libertad que me has dado, Padre, para dar mal testimonio, Señor. Te pido perdón las veces que te he fallado o las veces que me he portado de una forma en la que he pisoteado tu sangre, Señor. Ayúdame, Señor, a que la gente pueda verte a ti por medio, Señor, de nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos a crecer cada día y hablar de ti, predicar tu palabra para que la gente reconozca, Padre, que te necesita, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por lo que tú nos has hablado en esta hora, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermano, yo les bendiga y le dejo lugar a quien corresponda. Amén.